Hola amigos de Cartagena y de Bolívar. A esta hora los saludamos desde la ciudad de Fremont, en California. Y si usted está pensando en viajar desde Colombia hacia los Estados Unidos de manera irregular, haciendo lo que denominan el famoso trampolín o recorrido de entrada por México, tenga lo siguiente en cuenta. El periódico Universal está en estos momentos en conversación con el abogado Julio Moreno, presidente de la firma de Moreno Law, una abogada especialista en migración aquí en los Estados Unidos y que se encuentra en la otra costa, en la costa este, en la ciudad de Atlanta, Georgia. Saludamos a esta hora al señor Julio Moreno. Julio, cuéntenos qué es lo que está haciendo el gobierno estadounidense para detener específicamente el ingreso de los colombianos al país, debido a que han aumentado las cifras entre un 400 y un 500% de connacionales colombianos entrando a los Estados Unidos. Hola George, un saludo a todos nuestros amigos en Colombia escuchando esto. Así es, esta administración con el presidente Biden ha empezado unas pólizas nuevas y unas que van a empezar en las próximas semanas y meses para intentar reducir el número de personas entrando por la frontera sur del país, con la frontera con México, ya que han subido tanto el número de casos de personas que están pidiendo asilo político de esa forma. Ciertas medidas como el uso de la remoción expedita, lo que se llama expedited removal aquí en Estados Unidos, que es una ley que lleva mucho tiempo, no es algo nuevo, pero está diciendo que lo van a empezar a utilizar más que lo que han hecho en los últimos años. ¿Qué significa eso? Que pueden deportar a las personas de manera rápida en un tiempo de 24 a 48 horas y va a tener 5 años esa persona que no puede regresar. También van a subir el número de agentes de la patrulla fronteriza que están monitoreando esta área al sur del país. Van a intentar implementar ciertos programas humanitarios para que las personas que en realidad tengan miedo de estar en sus países o que tengan un familiar aquí puedan venir legalmente con un parol humanitario y ciertas otras medidas para intentar reducir el número de personas cruzando ilegalmente al país. Doctor Moreno, tenemos entendido, de acuerdo a cifras entregadas por organismos gubernamentales y también por ONGs, aquí en los Estados Unidos más de 160,000 colombianos en el último año han ingresado por la frontera sur de los Estados Unidos, por los estados de Arizona, Texas y California. ¿Qué va a pasar realmente y específicamente con esos colombianos que quieren hacer ese tránsito? Tenemos entendido que aparte de esta remoción expedita que pide el gobierno de los Estados Unidos, está en vigencia el título 42. Se unen en vigencia estos dos títulos y van a detener, o la gente que realmente tenga un miedo creíble va a poder ingresar. ¿Puede explicarle ustedes a las personas que están conectados con nosotros en este momento? O sea, el asilo es una ley que sigue siendo protegida aquí en Estados Unidos y tienen un derecho de pedir asilo si en realidad tienen miedo de regresar a su país por razones de raza, religión, opinión política, nacionalidad o ser miembro de un grupo particular social. Son las 5 razones que uno puede pedir asilo. No es solo quiero venir por mejorar mi empleo, por mejores oportunidades. Esa no es una razón para asilo. Y es algo importante para muchas personas de Sudamérica que vienen de esa manera, creen que al pedir una ayuda del país, de esa forma van a poder entrar y no es probable que dejen que una persona así entre al país. El título 42 sigue siendo vigente, que es en realidad una norma de salud que empezaron a enforzar basado en la pandemia en el 2020 para remover a personas de la frontera de forma rápida y decir por esta emergencia nacional que tenemos ahorita de salud, no estamos dejando que entren personas por la frontera. Entonces, eso va a seguir por ahora, pero el presidente va a terminar la emergencia del COVID-19 en mayo. Entonces, esas demandas que están pendientes se van a acabar porque van a terminar con el título 42. Pero siguen en medida hasta otras formas de deportar a las personas rápidamente si es que no tiene un buen reclamo de asilo. Se tiene pensado que el presidente Biden es un presidente demócrata y es pro migrante. ¿Qué está pasando y por qué colocan estos removal de manera rápida y expedita para no permitir el ingreso de nuevos migrantes? ¿A qué se debe si se supone que es un presidente pro migrante y amigo de los latinoamericanos que vienen en busca de mejores oportunidades, no solamente por el tema económico, como usted lo especificaba, sino por tema de seguridad a los Estados Unidos?
Sí, o sea, y eso nos enseña un poco de la política, ciertas cosas que él dijo cuando estaba en su campaña para la presidencia, no las ha hecho, y los que estamos a favor de los derechos de los inmigrantes, nos hubiera gustado que hubiera hecho muchas cosas más a favor de ellos para facilitar el proceso de asilo de una persona que en realidad tenga miedo de regresar a su país. Entonces tenemos que ver qué presiones internas tiene él con el número de personas que están entrando ilegalmente al país y le están pidiendo que haga algo en la frontera para que baje el número de personas que están entrando de manera irregular en la frontera. Definitivamente esto es una decisión política, como también darle un contentillo o cierto gusto pues a los republicanos. Así es, así es. Y hay ciertas cosas, no solo republicanos, sino hay miembros del Partido Demócrata que también están en contra de números altos de inmigración por la frontera. Entonces, sí, es algo interno, es algo político, y esperemos de que todo el mundo que en realidad tiene miedo a regresar tenga el derecho de hacer su declaración, de hacer su aplicación de asilo y que hagan el proceso legalmente, que tienen todo su derecho de hacerlo. ¿Qué consejo le da usted a los colombianos que en estos momentos hacen todo lo posible para llegar a los Estados Unidos? Venden, hipotecan sus casas, carros, se empeñan, piden préstamos bancarios, ya que les han negado la visa e ingresar por el territorio mexicano a los Estados Unidos. ¿Cuál es el primer consejo antes de que tomen esa decisión, doctor Julio Moreno? Primero, que piensen bien sobre el proceso. Esto no es un proceso que es simple y es fácil entrar al país de esa manera. Tiene que tener una razón válida por la cual está pidiendo el asilo político, que no, como te digo, repito, raza, religión, opinión política, nacionalidad o ser miembro de un grupo particular social. Tener documentos al día, su pasaporte, acta de nacimiento, certificado de matrimonio, evidencia que está corroborando lo que estás diciendo, si tienes artículos de prensa, reportes policiales, si tienes algunas quejas que has hecho, cartas de amigos, familiares. Intentar tener todo en copias porque muchas veces se pierde durante el trayecto o en la misma frontera con Estados Unidos puede que los agentes de inmigración se queden con los documentos originales de una persona. Siempre deben tener copias de eso y hacer una consulta con un abogado de inmigración de pronto antes de empezar el proceso, a ver si tiene un reclamo válido que tiene sentido que venga a presentarlo. También Doctor, sería bueno que investiguen si tienen otra forma legal de venir al país. Por ejemplo, tiene un familiar inmediato que los pueda pedir, tiene un hermano, tiene padres en Estados Unidos, alguien que lo pueda pedir y pueda entrar legalmente al país. un sponsor. Sí, un sponsor, un patrocinador puede que ayude también. Y eso importa más es de lo que pase la decisión del oficial de inmigración en la frontera. Puede que una persona que entre pidiendo asilo lo suelten inmediatamente, puede que esté detenido por varios meses y no califique para una fianza, puede que califique para una fianza después de pedirse con un juez de inmigración y puede que le nieguen la fianza y una persona puede estar detenida entre 4 a 6 meses mientras se escucha un reclamo de asilo político estando detenida, que es algo que es bastante difícil para personas que nunca han estado en una cárcel o en un centro de detención. Doctor Julio Moreno, un tema que hablamos fuera de micrófono, pero es importante traerlo a colación en, en este momento informativo, en este enlace informativo que hacemos entre California, Atlanta, Georgia y Cartagena de Indias y Colombia. Muchos colombianos que han pedido el asilo, en palabras bien coloquiales, están haciendo colombianadas. Usted me informó que casos a los cuales usted está representando ya han tenido casos de colombianos siendo arrestados por riñas callejeras, por microtráfico, por posesión de droga, por manejar ebrios en las carreteras, lo que se denomina un DUI. ¿Qué es el mensaje que también usted les da? Que no hagan este tipo de actuares para evitar contradicciones en el proceso del asilo. Así es, y eso nos llega al tema de que ciertos crímenes que te pueden descalificar de un proceso de asilo, si te encuentran culpable de lo que se llama una felonía agravada aquí en Estados Unidos, te descalifica del asilo, que normalmente son crímenes serios relacionados con violencia o drogas. Y cualquier arresto, vamos a decir que entras pidiendo el asilo, te sueltan con una fianza de inmigración y te arrestan, aunque sea algo mínimo, inmigración puede reconsiderar esa fianza que te dieron y te pueden detener otra vez y dejarte pelear el caso de asilo estando preso, que ahí la probabilidad de ganar ese tipo de caso baja extremadamente.
Ahorita no son solo colombianos que están cometiendo crímenes, aquí hay gente de todas partes del mundo, pero sí es algo que hemos visto desafortunadamente recientemente ha subido el número de personas que han entrado hace poco que han sido arrestadas por crímenes aquí en Estados Unidos. De los casos que habla usted de los colombianos, ¿cuáles son los casos más recurrentes de colombianos cometiendo este tipo de errores, felonías o han sido arrestados por qué tipo de delito, abogado Moreno? He tenido casos de personas que los han arrestado por posesión de marihuana, posesión con intención de distribuir, lo que se llama el DUI, manejar intoxicado, y también hemos tenido casos de fraude, ¿no? Que intentan sacar una tarjeta de crédito con el nombre de otra persona, sacar un crédito bajo alguien que no existe. Son crímenes relativamente comunes que pueden dañar un caso de asilo que esté pendiente. Su consejo es, hagan bien las cosas cuando lleguen al territorio estadounidense, porque mucha gente llegan y no cambian el chip al modo de ver el tema de la convivencia en este territorio donde es muy estricto. ¿Qué consejo les da usted a las personas que llegan peleando su caso de asilo y que hagan bien las cosas? ¿Cuál es el consejo que usted les da? Sí, siempre ayuda que una persona enseñe un buen carácter moral. Eso no es un requisito para el asilo, pero ayudan ciertas medidas migratorias y con ciertos jueces y fiscales. Hoy en día podemos pedir lo que se llama discreción del fiscal. Un caso que de pronto no sea muy fuerte y tenga buenas probabilidades de ganar el asilo, de pronto podemos lograr de que se cierre y se cancele el proceso de deportación de esa persona si tiene buen carácter moral. Si tienes un arresto, aunque sea algo mínimo, puede que no ofrezcan eso y la persona termine con una orden de deportación. Y lo más importante es recibir esa, aunque sea la consulta inicial legal, para que un abogado te explique el proceso. Tienes máximo un año después de tu última entrada al país para hacer una aplicación de asilo. Mucha gente espera hasta una semana, 2 semanas antes, que no nos da tiempo para preparar una aplicación de asilo. Entonces, hacer todo correctamente desde el principio, tener todos los documentos y decir la verdad, ¿no? Otra forma que se daña un caso de asilo es alguien que quiere inventar algo, manda a pedir documentos falsos y eso solo va a empeorar un proceso migratorio aquí. Ya te encuentran culpable de fraude migratorio que te descalifica cualquier beneficio migratorio en el futuro. O sea, una persona que cometa fraude, que haga felonía en un futuro, el gobierno estadounidense le negará cualquier tipo de posibilidad de radicarse en este país. Correcto, y hasta puede ser una sentencia de cárcel, es un crimen federal mentir al gobierno en una aplicación de asilo y puede ser algo que puede ser condenado para un tiempo en la cárcel también. Entonces se lo toma muy en serio aquí en Estados Unidos y a veces mandan a pedir información del caso en la embajada americana en el otro país y pueden corroborar los documentos. Si me trae un decreto de una policía que se ve que de pronto es falso, la embajada ya puede verificarlo y nos mandan un documento aquí al fiscal y pueden negar un caso y encontrar a la persona culpable de fraude. Entonces, siempre decir la verdad y trabajar con un abogado de inmigración durante el proceso. En este proceso de buenas y malas noticias, ¿hay algún aliciente, alguna buena noticia en temas migratorios para no solamente los colombianos, sino los latinos en esta época de la presidencia del señor Biden? Las buenas noticias, sí hemos visto unas cosas buenas, lo que acabo de decir de discreción del fiscal, ciertos casos los han cerrado, que dicen que no son una prioridad la deportación por razones humanitarias, casos que tienes un niño que está enfermo, algún problema médico de la persona, alguien que tiene un buen carácter moral, que es miembro de una iglesia, todas esas son razones por las cuales de pronto la corte cierra un caso. Y también hemos visto que los números de casos que han aprobado de asilo han subido bastante en los últimos 2 años. Aquí en Atlanta en particular es una de las cortes más difíciles para inmigración de asilo. Aquí negaban el 98% de los casos de asilo. Y hemos visto que hay unos jueces nuevos que son un poco más favorables y más razonables. Entonces esperemos que esos números sean mejores para inmigrantes pidiendo asilo político acá. Bueno, redondeamos este servicio y este enlace informativo con el abogado Julio Moreno, el presidente de la firma de Moreno Law en Atlanta, Georgia. Bueno, señor Moreno, últimas recomendaciones para darle a nuestros compatriotas venezolanos y de otras nacionalidades que quieran hacer su ingreso en los Estados Unidos. Últimas 3 recomendaciones vitales antes de ingresar al territorio estadounidense. Intentar leer o tener una consulta con un abogado de inmigración aquí, sea por video o por llamada, para ver si tienen suficiente para hacer un reclamo de asilo.
Eso sería lo primero, antes de hacer el viaje y gastar tiempo y tomar los riesgos relacionados con ese viaje, hagan esa consulta. Segundo, tener todos sus documentos al día, pasaporte, acta de nacimiento, certificado de matrimonio, documentos corroborando y tener una copia de esos documentos de forma virtual, que alguien tenga una copia en Colombia o en cualquier país de donde vienen, para que se puedan obtener esos documentos si se pierden. Y tercero, decir la verdad, no mentir sobre nada y tener cuidado aquí en Estados Unidos cuando entren de que no los vayan a arrestar por ningún crimen, ninguna violación criminal. Muchas gracias, doctor Julio Moreno, por estar conectado en este servicio informativo para el periódico El Universal y con las nuevas decisiones del gobierno Biden en materia migratoria. Gracias a ustedes, George. Estamos ahí pendientes, cualquier cosa hablamos. Entonces, estimado televidente, si usted tiene un amigo, un familiar que quiera venir y llegar a los Estados Unidos a través de la frontera con México, compártale esta información, este video, porque será de mucha ayuda. El gobierno estadounidense ha aumentado y ha cambiado ciertas políticas y pólizas migratorias en la frontera, como la remoción expedita de colombianos que ingresen en menos de 24 o 48 horas pueden ser expulsados de los Estados Unidos hacia el territorio colombiano con una multa de 5 años, en los cuales no pueden pedir ninguna alivio migratorio para volver a ingresar hacia los Estados Unidos. De acuerdo con cifras de ICE, aquí en el estado de California hay cerca de 7,000 colombianos que tienen detenido su reloj migratorio para iniciar cualquier proceso legal. Tenga muy pendiente cómo hacer su proceso migratorio desde Colombia, ya sea con una visa alternativa o si lo va a hacer a través del territorio mexicano. Tenemos información que en los últimos tiempos cerca de 13,000 connacionales han sido deportados de territorio manito, pues con intención de utilizar lo que se denomina trampolín en el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Con toda esta información que acontece aquí cerca de la frontera californiana con México y los otros estados de Arizona y Texas, informó para el periódico El Universal desde Fremont, California, George Barba.